Buenas tardes. Vamos a hablar sobre transferencia embrionaria de ovinos, caprinos y bovinos. Mi nombre es Manuela Toro Pérez. Bueno, la transferencia embrionaria es una herramienta a disposición de los productores ganaderos. Esta se destaca por aumentar la eficiencia del rodeo, logrando buenos índices reproductivos, permitiendo obtener una mayor producción. Pero sobre todas las cosas, la implementación permite acelerar la ganancia genética con la contribución de ambos sexos. Resumidamente, se trata de un procedimiento que comprende una serie de pasos. Primero, se requiere de una hembra con buenos dotes genéticos y se estimula su ovulación por un tratamiento hormonal. Luego, se procede a inseminar a la hembra en forma artificial con el semen del macho. Y finalmente, se transfieren los óvulos fecundados a los úteros de otras hembras. Estas serán las receptoras, donde continuarán su crecimiento y desarrollo. Introducción. Las tecnologías de reproducción animal han llegado a su mejor momento en mercados nacionales e internacionales para mejorar las especies en el mercado y gustos del consumidor. La transferencia de embriones tiene como énfasis reproducir una mayor cantidad de animales de buena genética y fenotipo en un menor tiempo. Las tecnologías de transferencia de embriones han mejorado las expectativas de producción de ganado, de leche y carne, con el fin de mejorar los hatos para conseguir mejores rendimientos y mejor beneficio económico. El éxito de los programas de transferencia de embriones está en la genética utilizada, el manejo del ganado, la administración y mercadeos, la selección de la vaca ganadora, el toro apto para el cruce, el manejo de la receptora, programas de sincronización y superovulación, la educación y capacitación técnica del personal para atender el manejo y la crianza de animales superiores. Estos son los factores que afectan el resultado, costos y beneficios de los programas de transferencia. La aplicación de estas tecnologías se utiliza en el ganado de leche y carne, ya que es por la alta demanda de productos lácteos y cárnicos en el mundo. Factores que influyen. La transferencia de embriones es empleada para 1. Incrementar la producción de ternero de las mejores vacas. 2. Puede usarse para inducir gestaciones gemelares. 3. Acelerar un programa de selección o para exportar animales a diferentes países. 4. Eliminar el programa de adaptación a diferentes climas. A través del mejoramiento genético, una vaca cuando está muy obesa acumula demasiada grasa subcutánea y alrededor de los ovarios. Esto afecta los medicamentos que se van a utilizar. El estado nutricional de la vaca donante afecta la tasa de ovulación y fecundación como la viabilidad de los embriones. El estado nutricional de las vacas receptoras es menos crítica que las de las donantes. Transferencia in vitro. Un desarrollo muy importante en la biotecnología fue la producción in vitro de embriones bovinos, la cual asegura una alta preñez cuando son transferidos a hembras receptoras, obteniendo nacimientos de crías óptimas y saludables. Hay dos formas de recolección de ovocitos, los cuales pueden ser recuperados de ovarios que provienen de animales de mataderos o de animales vivos a través de una técnica llamada aspiración folicular. Los ovarios son recolectados de hembras sacrificadas y luego aspirados para obtención de folículos que deben tener un diámetro entre 6 y 3 milímetros. Esta técnica es útil para un último aprovechamiento de hembras sacrificadas por motivos sanitarios, accidentes u otros. De cada vaca se puede obtener de 15 a 20 óvulos, lo que permite obtener de 2 a 6 óvulos para transferir. El uso de la aspiración folicular y de la aspiración in vitro obtuvieron entre 0,6 y 3,5 embriones con un promedio de 1,5 embriones por semana. En conclusión, una donadora que es sometida a aspiraciones foliculares semanalmente
La velocidad de multiplicación de su linaje es muy acelerada. La técnica de aspiración in vitro son modelos que se pueden utilizar en varios tipos de vaca. Por ejemplo, las novillas, vacas vacías, vacas de primer tercio y las vacas séniles. Además, estas técnicas se pueden implementar en vacas con problemas reproductivos. Aspiración folicular. La técnica de fecundación in vitro consiste en 5 fases básicas para la preparación de los ovocitos y embriones. Primera, la primera de ellas es la aspiración de ovocitos, en la cual se recuperan de hembras vivas por una punción transvaginal guiada por un ecógrafo especial para este tipo de procesos. La aspiración se realiza por medio de un equipo de ultrasonido con un transductor microconvexo, el cual es adaptado. La aspiración de los folículos se realiza con agujas de calibre 18, conectadas a un tubo de estéril de 50 mililitros mediante una conducción de teflón. El equipo de aspiración se completa con una bomba de vacío accionada por un pedal que aplica una aspiración de 50 a 53 milímetros de mercurio. 2. Luego de la aspiración folicular, el contenido aspirado es lavado y filtrado por medio de unos filtros especiales para la recolección, conteo y selección de los ovocitos por medio de microscopios y micropipetas. 3. Después de ser seleccionados, son clasificados de acuerdo a su morfología. Los criterios de clasificación son de acuerdo al número de camadas de cúmulos y aspectos del citoplasma. Los ovocitos se clasifican en 5 categorías. La primera categoría son ovocitos con más de 3 capas de células de cúmulos compactas y con citoplasmas homogéneos uniformemente granulados. 2. La categoría 2 son ovocitos con menos de 3 capas de células del cúmulo y citoplasma generalmente homogéneo. La categoría 3 son ovocitos con una sola capa de células de cúmulos y citoplasma de aspecto irregular con áreas oscuras. 4. Los ovocitos son desnudos. La categoría 5 son ovocitos con cúmulo expandido. 4. El proceso de aspiración folicular en el ganado vivo debe realizarse con un tranquilizante del animal, además de una anestesia vía epidural para minimizar los esfuerzos y mejorar la manipulación. 5. Se lava la región perineal para la eliminación de contaminación. Luego se introduce el transductor hasta el fondo del saco vaginal y con la ayuda de la palpación rectal se ubican los ovarios frente al transductor para tener una buena pista de los folículos y poder comenzar la aspiración. Se debe de aspirar los folículos con un diámetro mayor a 2 milímetros. Selección ovárica. La selección de los ovocitos se realiza generalmente a base de 3 criterios: el diámetro del ovocito, el aspecto del citoplasma y las características del cúmulo que lo rodea. El diámetro de los ovocitos condiciona su capacidad para madurar, de tal forma que los ovocitos con un diámetro inferior a 120 UM se encuentran todavía en fase de crecimiento y no han adquirido aún la capacidad para madurar. 2. Los ovocitos rodeados por un cúmulo compacto formado por varias capas de células presentan mayores porcentajes de maduración, fecundación y desarrollo hasta blastocitos que los que carecen de cúmulo o los que están rodeados solamente por la corona radiada. 3. Se ha de establecer una relación entre el aspecto del citoplasma y la competencia del ovocito para madurar, ser fecundado y soportar el desarrollo posterior. Así, se ha comprobado que los ovocitos que presentan un citoplasma oscuro muestran una acumulación de lípidos y un buen potencial para el desarrollo, mientras que los que presentan un citoplasma pálido tienen una baja densidad de orgánulos y escasos potencial de desarrollo. La maduración de ovocitos. La maduración de los ovocitos consiste en pasar el estado de profase de metafase 1 hasta el metafase 2. Los ovocitos son transferidos a unas placas de maduración in vitro con microgotas de medio TMC 199
suplementado con suero fetal bovino al 10%, de estradiol cubiertas con aceite mineral. Los ovocitos son incubados por 24 horas en atmósfera controlada con 5% de dióxido de carbono y 100% de humedad. La teoría de la maduración consiste en que el ovocito complete la meiosis en respuesta al pico ovulatorio de la hormona luteinizante. En maduración in vitro, 24 horas es necesario para que el ovocito complete su maduración nuclear, alcanzando el estado de metafase 2. También es muy importante que exista una maduración citoplasmática, ya que ésta prepara el ovocito para soportar la fertilización y aportar los nutrientes requeridos para el desarrollo embrionario. Cuando los ovocitos son aspirados desde los folículos, reanudan espontáneamente la meiosis y al ser cultivados in vitro, continúan con los procesos de maduración. La composición de los medios de cultivo y el ambiente controlado deben brindar un ambiente adecuado para que la maduración ocurra en 24 horas de un modo similar a lo que sucede in vivo durante más de 2 ciclos estrales en el bovino. Fecundación. Obtenidos los ovocitos maduros se debe lograr la fecundación. De los mismos se incuban con los espermatozoides capacitados en un medio tiroide, suplementado con fuentes energéticas como piruvato o lactato y albúmina sérica. En las especies bovinas, la capacitación espermática se ve favorecida por incorporación de heparina al medio. Los espermatozoides que se requieran para refecundar deben estar vivos y móviles durante un periodo de 6 a 24 horas. Luego de un proceso de selección y capacitación espermática que nos permita a su vez deshacernos de componentes de plasma seminal, crioprotectores y espermatozoides muertos o con escasa vitalidad. La capacitación espermática se logra exponiendo los espermatozoides vivos a concentración de heparina y cafeína, entre otras. Estas sustancias logran estimular el proceso de capacitación de espermatozoide que lo prepara para interactuar y fecundar el óvulo. Los espermatozoides deben cruzar por un proceso de maduración, el cual incluye la eliminación de todos los elementos presentes, plasma seminal, componentes del diluyente en caso de que sémenes congelados, descongelados o contaminantes. Cultivo in vitro. Existen 3 categorías para los cultivos utilizados para los embriones. Primero, los indefinidos. Estos son cuando se utiliza suero, cocultivo con células somáticas. 2, los semidefinidos. Cuando se omite el cocultivo y el suero se reemplaza por albúmina sérica. 3, definidos. Cuando el suero se reemplaza por macromoléculas como el polivinil alcohol o la polivinil pirrolidona. Los primeros intentos de cultivar embriones bovinos in vitro se toparon con la dificultad de que los embriones no superaban la etapa 8 a 16 células, situación denominada bloqueo de desarrollo, que no implicaba la muerte inmediata del embrión, pero que era irreversible. Para evitar este bloqueo, se utilizó el cocultivo con células somáticas o los medios condicionados por dichas células, y se suplementaron con suero. Sin embargo, con el tiempo se demostró que las aplicaciones de estos procedimientos de cultivo generaban diversos inconvenientes. En primer lugar, esta metodología que utilizaba medios indefinidos dificulta notablemente el conocimiento de las necesidades de los embriones durante sus etapas de desarrollo temprano. Además, estas condiciones suponen un elevado riesgo de incorporar patógenos durante el cultivo. Por otra parte, diversos estudios han demostrado que la incorporación de suero al medio de cultivo es uno de los principales factores responsables de la presentación del síndrome de exceso de volumen fetal, y de ahí baja la resistencia a la criopreservación de los embriones obtenidos. Los medios simples más utilizados para el cultivo de los embriones son el fluido oviductal sintético, cuya composición fue establecida
por Terbit en 1972. Esto parte en base a los componentes encontrados en el fluido oviductal ovino. Estos medios han sido suplementados con numerosos componentes al objeto de satisfacer las necesidades nutricionales de los embriones. Las células resultantes de la fertilización in vitro son cambiadas del medio de fecundación a un medio de cultivo embrionario donde los embriones continúan su división celular a 8, 16 y 32 células, hasta llegar a mórulas y blastocitos. Al llegar a estos estadios, los embriones pueden ser transferidos a vacas receptoras en fresco o congelados para su posterior uso. Durante esta etapa destacan la presencia en el medio de cultivo de diversas fuentes de energía como la glucosa y aminoácidos esenciales y no esenciales. Luego de la maduración in vitro, aproximadamente el 90% de los ovocitos inmaduros puestos a cultivar alcanzan la metafase 2 y expulsan el primer cuerpo polar. De estos aproximadamente el 80% son fecundados y comienzan a dividirse, al menos hasta el estadio de 2 y 4 células. Sin embargo, solo un 25 a 40% alcanzan el estadio de blastocito o blastocito expandido. Clasificación embrionaria. De acuerdo a las normas IETS, el código para clasificar la calidad embrionaria basada en la integridad morfológica de los embriones es de tipo numérico. Los códigos de calidad embrionaria varían de 1 a 4. El primero es un embrión excelente con masa embrionaria esférica y simétrica, con células blastómeros uniformes en cuanto al tamaño, color y densidad. Las irregularidades deberían ser relativamente menores y al menos el 85% del material celular debe ser una masa embrionaria intacta y viable. La zona pelúcida deberá presentar superficies lisas, sin superficies cóncavas, planas o delgadas, que pudieran causar adhesión a los embriones al material utilizado durante la manipulación. La segunda es un embrión con forma irregular, moderada en cuanto al aspecto, forma, tamaño, color y densidad de las células. Al menos el 50% del material celular deberá encontrarse intacto y corresponderá con una masa embrionaria viable. El tercer embrión es regular, con irregularidades mayores en la forma y tamaño de la masa embrionaria, así como en el tamaño, color y densidad de las células individuales. Al menos el 25% del material celular deberá encontrarse intacto y corresponderá con una masa embrionaria viable. El cuarto es un embrionario malo, con formas degeneradas no viables. Transferencia. La transferencia de embriones se puede realizar mediante dos procesos. Uno consiste en una transferencia quirúrgica. Esta es realizando una laparotomía en la fosa paralumbar del animal, llegando directamente al útero y poder depositarlo directamente. La otra consiste en una transferencia no quirúrgica, donde se realiza una anestesia epidural y local para tener un mejor manejo del animal. Primero, se debe sincronizar el animal en el día 7 del ciclo estral. Igualmente, los embriones deben encontrarse en el día 7 y estar depositados en una pajilla esterilizada de más o menos de 0,25 a 0,5 mililitros. Después se conecta con la pistola para poder realizar su debido depósito vía vaginal hacia el cuerpo del útero. Transferencia embrionaria en bovinos. La gestación de una vaca ocupa el 77,5% de días del año. Por tal motivo, tiene solo una cría por año. Esto significa que en su vida productiva tendrá de 6 a 8 crías más o menos. Por medio de la transferencia de embriones se ha adquirido más de 100 crías de vaca durante su vida productiva. Esto favorece el mejoramiento genético, incrementando la producción láctea o cárnica. La tecnología de transferencia de embriones en bovinos requiere la selección y el manejo físico y farmacológico de las donadoras y las receptoras,
También de la recolección y transferencia de embriones dentro de un periodo corto y específico después del estro. Un inconveniente clave que posee la técnica de transferencia de embriones es la detección de celos en las receptoras, sobre todo en animales Bos indicus. Esto es con el objetivo de eludir la detección de celos y se desarrollaron por métodos de sincronización de la ovulación para facilitar la transferencia de embriones en forma sistemática, o también llamada transferencia de embriones a tiempo fijo, en donde se mejora no solo el manejo del rebaño debido a la omisión de la detección de celo, sino que también se obtiene un mayor aprovechamiento de las receptoras que inician el programa de sincronización. Receptoras. Una excelente reproductora es aquella hembra con capacidad de recibir un embrión y encaminarlo al término. La receptora deberá expresar su potencial genético con el fin de ser una hembra lo bastante buena para poder tener y mantener la cría lo mejor posible. En efecto, tendrá que ser de un buen tamaño, tanto general como reproductivamente, sana y buena capacidad de leche. La edad de la receptora es una característica primordial, pero en general difiere en el criterio. Es mejor una ternera que una vaca que ya ha parido alguna vez. La ternera permite obtener tasas de preñez ligeramente superior. Sin embargo, los problemas de manejo durante la gestación, el parto y la lactancia pueden producir resultados finales muy inferiores a los de las vacas. Las vacas multíparas con historia reproductiva conocida que garantiza en cierta manera su comportamiento futuro, sumado al hecho de tener menos problemas en el parto, hacen que este sea el animal de elección. Se debe pretender utilizar vacas que tengan un buen fenotipo, escoger las que demuestren una buena habilidad lechera y siempre procurar animales mansos. Una vaca que no pueda tener un servicio natural no debe utilizarse para la transferencia de embriones. Donadora. La idoneidad de un animal como donante para la transferencia de embriones se establece por su valor genético y su capacidad para lograr un alto nivel de resultado. Estos pueden ser óptimos si se puede seleccionar un animal que ya ha ofrecido buenos resultados en la transferencia. Se debe tener en cuenta que un tercio de las vacas donantes no producen embriones transferibles. Existen cierto tipo de criterios claves para la selección de una hembra donante. Estas tienen que haber presentado ciclos regulares desde temprana edad. No deben requerir más de 2 servicios por concepción. No presentar defectos de conformación o genéticos detectables. Tener una edad de 3 a 10 años. Debe tener un promedio de día entre calores entre 17 y 24 días. No debe existir alteraciones en su aparato reproductor, algo como quistes, adherencias, infecciones, etc. Las vacas deben de ser alto valor genético, deben ser animales libres de parásitos internos y externos, buena condición corporal, más o menos en una escala de 3 a 3,5, en una escala de 1 a 5. Las novillas en determinados momentos no pueden ser donantes. Esto es debido a que el paso del catéter del lavado a través del cérvix entraña una mayor dificultad en comparación con las vacas. Años atrás, la calidad embrionaria en novillas superovuladas también era inferior a las vacas adultas. Factor hormonal. Las hormonas deben ser aplicadas en las cantidades indicadas en el momento y la forma adecuada. Las aplicaciones de la mayoría de estos medicamentos se hacen de forma intramuscular. Se pueden poner arriba sobre la pierna o en la parte trasera sobre los muslos. Cuando se está haciendo las inyecciones de FSH, se deben hacer en intervalos de 12 horas, ya que la vida media de esta es de 5 horas. Muchos centros genéticos utilizan el programa AM-PM. Por ejemplo, si las vacas son inyectadas a las 6 de la mañana, se deben inyectar a las 6 de la tarde durante los tratamientos de superovulación. Raza. Las razas cebuinas, como los Bos indicus, necesitan menor cantidad o dosis
de medicamentos como la FSH que las razas europeas, como es la Bos taurus. Las razas europeas presentan mejor respuesta en la recuperación de embriones después del tratamiento de superovulación en comparación con las razas cebuinas. Las razas lecheras, por su docilidad, son muy buenas para el manejo, mientras el vacuno de carne está menos acostumbrado al manejo y puede mostrarse menos dócil, siendo este más sensible al estrés por manejo. La edad. La edad tiene un efecto marcado sobre la respuesta que pueden mostrar las vacas receptoras a los programas de transferencia embrionaria. Usando vaquillonas como receptoras, se pueden obtener una mayor tasa de preñez en comparación con las vacas adultas. Por otra parte, estas pueden presentar problemas de manejo durante la gestación, el parto y la lactancia. Las vacas donadoras responden con mayor facilidad a los tratamientos de superovulación con FSH cuando estas son jóvenes. Esto está relacionado con la raza. Se puede decir que entre más joven la donadora y más sangre de Bos indicus tenga, recibirá menor cantidad de FSH. Clima. Un bovino que no esté en las condiciones climáticas óptimas será difícil que produzca una cantidad rentable de embriones. Así se usa el mejor protocolo, estén bien de nutrición y se le dé un excelente manejo. La vaca gastará mucha energía en adaptarse al medio ambiente y no tendrá energía para sus funciones reproductivas. Además, el metabolismo de las vacas se descontrola, lo que causa un estrés afectando negativamente la producción de embriones y ovocitos. Las vacas sometidas a temperaturas elevadas producen un mayor número de embriones degenerados y retardados, e inclusive si se someten a bajas temperaturas. También los cambios bruscos de temperaturas no son buenos, ya que son un aspecto muy difícil de controlar cuando no se tienen las instalaciones adecuadas. Protocolo. Al momento de establecer el protocolo se debe tomar en cuenta la rapidez con la que el cliente quiere que se realice el trabajo. Si este quiere los embriones lo más rápido posible, se eligen las vacas que están ciclando, es decir, las que presenten cuerpo lúteo, se les establece el protocolo más corto. Sincronización de celo, ovulación para transferencia de embriones a tiempo fijo. Es una técnica biológica que consiste en manejar el ciclo estral mediante el empleo de hormonas exógenas con la idea de concentrar la presentación de los celos y así de esta manera acortar o eliminar la detección de celo, permitiendo predecir el momento de estro con una seguridad razonable. Esto es muy importante diferenciar para la sincronización de inducciones de estro. La sincronización consiste en cortar o prolongar el ciclo estral a través de la utilización de hormonas o asociaciones hormonales que induzcan la luteólisis o prolonguen la vida del cuerpo lúteo, de manera que un grupo de vacas entre en estro o ovule durante un corto periodo de tiempo o en un mismo día. Al contrario, la inducción de estros consiste en inducir el estro en vacas que están en anestro a través de la utilización de hormonas o prácticas de manejo. Así, la sincronización de la inducción de estros son procesos distintos aplicables a diferentes categorías de animales. La programación de ovulación se han apoyado en el control de vida del cuerpo lúteo con prostaglandinas, en la inducción de la ovulación con GnRH o el impedimento del estro con el uso de tratamientos a base de progestágenos. Protocolos del ciclo estral, ovulación para transferencia de embriones. Muchas investigaciones han planteado diferentes programas de sincronización mediante métodos farmacológicos de control de cada fase del ciclo estral. En diferentes estadios del ciclo reproductivo de los animales, los diversos estudios mostraron que es posible sincronizar la emergencia de una nueva onda folicular a través de la inducción de la ovulación GnRH, de la atresia folicular progesterona más estradiol o de la ablación folicular para controlar la duración de la fase lútea. Esto es usando luteolíticos análogos como la PGF2A
o los estrógenos, simulando una fase lútea, fortaleciendo la progesterona por medio de dispositivos de liberación lenta o progesterona de administración oral, inducir la ovulación en la fase folicular. Protocolos con prostaglandinas. Las prostaglandinas se encuentran en la mayoría de los tejidos del cuerpo: pulmón, timo, músculo esquelético, fluido menstrual, líquido amniótico, intestino, sangre, etc. Actúa muy cerca de donde se produce y se destruyen rápidamente en la circulación, pues de lo contrario, debido a su actividad biológica, inducirá efectos generalizados indeseables. Las prostaglandinas naturales son difíciles de aislar en cantidades comerciales y que la mayor parte de las prostaglandinas que se utilizan a nivel comercial son sintéticas. Existen prostaglandinas de extracción natural, otras sintéticas, naturales o análogas. Cuando se confirma la presencia de un cuerpo lúteo al momento del tratamiento, la respuesta estral del ganado Bos indicus es aproximadamente un 30% menor que el 90% reportado para ganado Bos taurus. Estas características fisiológicas, sumada a la dificultad de la detección de celos en el Bos indicus, explican los variables porcentajes de animales en celos con índices menores al 50% y mayores al 70%. Progestágenos y estradiol. Se ha utilizado protocolos de sincronización con progesterona para la sincronización de celo en el ganado bovino. Los animales recibían inyecciones diarias del esteroide en dosis variadas por periodos de hasta 20 días. Con el paso de los años, fueron desarrollando otros métodos de administración, otros compuestos similares a la progesterona, dentro de los cuales podemos citar los de administración oral como el acetato de melengestrol, los implantes subcutáneos de norgestomen y los dispositivos intravaginales con progesterona. Cuando la sincronización de celos en las donantes se efectúa con progesterona o progestágenos, generalmente se utilizan dispositivos intravaginales o implantes subcutáneos. El dispositivo intravaginal es un dispositivo de silicona que se introduce en la vagina que contiene 1 gramo de progesterona natural, lo cual es absorbida a través de la mucosa vaginal durante ciertos días para después ser retirado. Este prostágeno inhibe la liberación de FSH y LH, frenando la ovulación hasta el momento deseado. Cuando se retira de la vagina, la concentración de progesterona cae rápidamente, con lo cual el animal puede entrar en celo. El uso de estrógenos y progestágenos para controlar el desarrollo folicular se basa en el potente efecto de la combinación de estos esteroides sobre las gonadotrofinas. El protocolo más utilizado consiste en administrar 2 miligramos de benzoato de estradiol por vía intramuscular en el momento de la inserción del dispositivo intravaginal con progesterona. Esto es para sincronizar el desarrollo folicular. Norgestomet y valerato de estradiol. Estos son implantes de progestágenos y son colocados en forma subcutánea en la oreja con un periodo de 9 a 10 días. Junto con la inserción del implante, se coloca una solución oleosa por vía intramuscular que contiene 5 miligramos de valerato de estradiol y 3 miligramos de norgestomet. El propósito original norgestomet era inducir la luteolisis con el valerato de estradiol y obtener altos niveles inmediatos de progestágeno con los 3 miligramos de norgestomet. Luego, se descubrió que el valerato de estradiol inducía también, a través de la supresión de los folículos presentes, el desarrollo de una nueva onda folicular de 3 a 8 días después. En diferentes estudios se utilizaron implantes de norgestomet en bovinos, demostrando que más del 90% de los animales manifiestan celo después de retirado el implante, con tasas de concepción del 33 al 68%. Acetato de melengestrol.
Es la progestina que ha sido más comúnmente utilizada para la sincronización de celo en vacas. Las ventajas incluyen su bajo costo y su administración es vía oral, mezclado con el grano. El acetato de melengestriol inducirá el desarrollo de folículos persistentes. Los animales normalmente no deben ser inseminados al primer celo después de retirar la progestina del alimento. Un protocolo es suplementar 0,5 miligramos de acetato de melengestrol por animal día durante 14 días, seguido de un tratamiento con PGF2A 17 días después de haber terminado la suplementación con acetato. Se ha demostrado que este protocolo produce celos muy bien sincronizados y con buena fertilidad. Aparentemente es más efectivo en animales que tienen condición corporal moderada. Consideraciones prácticas. Las vacas deben tener un mínimo de 50 días posparto, estar ciclando normalmente y estar en un plano de nutrición adecuado, sin tener deficiencias nutricionales específicas. Algunos recomiendan el uso de minerales traza como suplementos antes de la superovulación y, aunque aparentemente no hay datos científicos, el uso de minerales quelados es recomendable para mejorar la respuesta superovulatoria y la producción de embriones. Los donantes deberán tener historia o evidencia física de infertilidad. Además, es importante resaltar que vacas con historias de superovulaciones exitosas o partos gemelares tienen mayor posibilidad de responder bien al tratamiento. La administración de FSH tiene que ser intramuscular profunda. Se debe evitar las inyecciones subcutáneas, a menos que se pretenda administrar una sola inyección para disminuir la situación de estrés. En cuanto a las receptoras, la nutrición y el intervalo posparto son los dos factores de manejo que determinarán el éxito de un programa de transferencia de embriones. La condición corporal al momento de la transferencia es también sumamente importante. La transferencia de embriones en receptoras muy flacas u obesas resultará en bajos porcentajes de preñez. El promedio para cada vaca donante superovulada puede ser de 8 a 10 huevos colectados, de 6 a 7 embriones transferidos y 3 a 4 gestaciones, pero en condiciones tropicales se obtienen resultados más pobres. Probablemente esto es debido a las condiciones climáticas. Un tratamiento destinado a incrementar el número de ovulaciones en un animal está condicionado por la tasa de ovulación propia de este. Listo. Transferencia de embriones en caprinos y ovinos. Esta técnica ha sido empleada durante los últimos 10 años en Australia y Nueva Zelanda, con el objetivo de incorporar material genético de cabras de Angora, reduciendo los riesgos sanitarios. En Francia, actualmente se emplea en el programa de mejoramiento genético de razas ovinas lecheras. Y recientemente se ha comenzado con la exportación de embriones congelados de cabras lecheras de las razas alpina y saanen. En condiciones tropicales de cría ovina y caprina, el número de descendientes producidos por hembra y por año es de 1 a 2 crías. Por lo tanto, durante su vida reproductiva se obtiene entre 6 a 8 crías. El potencial natural reproductivo de cada especie y de cada raza es un limitante a la rapidez de difusión del proceso genético. Los objetivos en esta parte son aumentar el progreso genético en la producción. Esto se da a través del incremento de la intensidad de selección de las madres destinadas a la producción de machos superiores, al disponer de un mayor número de crías por hembra. Por consiguiente, se puede incrementar la ganancia genética al poder realizar una mayor presión de selección. 2. Aumentar la eficiencia de los programas de núcleos de producción de leche, carne o lana. Esto es posible realizar una estimulación del valor genético de las hembras, evaluando la producción de las hermanas y medio hermanas. A su vez, se puede evaluar información complementaria o de algunas características de producción en particular. Por ejemplo, los valores de grasa o proteína de la leche. 3. Inducir y difundir rápidamente nuevas razas o genotipos de alto valor productivo.
Se reducen los altos costos de producción que se presentan con animales de baja eficiencia productiva. Las características deseables y de alta heredabilidad pueden ser rápidamente multiplicadas. Un ejemplo se presenta con la característica genética del gen prolífico Borola, que en la raza merino ha dado a sus portadores un valor adicional que podrían ser rápidamente multiplicado por la transferencia de embriones. Cuarto, incrementar la tasa de mellizos o gemelos idénticos. Al realizar la partición de embriones se logran individuos genéticamente iguales, siendo entonces posible probar la adaptación de los genotipos idénticos en situaciones ambientales o de manejo diferentes. Quinto, acortar el intervalo generacional. La posibilidad de incrementar rápidamente la descendencia de las borregas permite una reducción del intervalo generacional, con mayor beneficio cuando se emplea semen de animales jóvenes de testaje. 6. Apoyar las técnicas reproductivas en las que interviene la micromanipulación de embriones. Esto es más que todo la determinación de sexo y la fecundación in vitro, etc. 7. Conservar razas o especies. La conservación del material genético, que son los embriones congelados, permite el reaseguro en bancos de genes que de otra manera desaparecerán con las especies. 8. Difundir el material genético de alto valor comercial con facilidad de adaptación ambiental de las crías a diferentes sistemas de producción y manejo. 9. Reducir riesgos en la transmisión de enfermedades debido a que en los primeros estadios de su desarrollo, los embriones presentan una protección natural contra los agentes infecciosos. Garantía sanitaria de la transferencia de embriones. A pesar de las medidas sanitarias actualmente existentes, el riesgo de introducir enfermedades a través de la incorporación de animales vivos es muy alto. La transferencia de embriones reduce considerablemente este riesgo debido a la barrera natural que presentan los embriones contra bacterias y virus. Esto se ha demostrado por la posibilidad de obtener embriones sin riesgo sanitario de madres infectadas con el virus de la lengua azul. Por lo tanto, es posible recuperar el material genético de un pantel infectado. La inmunidad pasiva que aporta la madre receptora confiere al feto una sanidad invalorable, más aún cuando los embriones son exportados a países con enfermedades exóticas para el país de origen. Los costos de cuarentena, de transporte y las dificultades de adaptación de los animales, que son las condiciones climáticas, alimentarias y sanitarias, brindan a la transferencia embrionaria una multiplicidad de beneficios comerciales. Principios y consideraciones generales sobre la transferencia de embriones. La hembra debe al menos haber tenido una cría y se debe considerar un mínimo de 2 meses en ovinos a 5 meses en caprinos, posparto, antes de comenzar los tratamientos hormonales. Acortar estos tiempos puede significar una pobre fertilidad. La necesidad de utilizar hembras jóvenes como donantes puede llevar a una baja eficiencia reproductiva. En los supuestos casos de tratar una hembra nulípara, el peso mínimo deberá ser del 60% del peso adulto de la raza y haber presentado estros anteriormente. Se recomienda no usar borregas con madres receptoras. Lo indicado son las hembras adultas que pueden llevar a cabo un buen amamantamiento. No se debe descuidar los aspectos sanitarios, realizando el control clínico de los animales, los tests serológicos de enfermedades infectocontagiosas, como puede ser la brucelosis, la aftosa, etc., y los controles de parásitos correspondientes. La transferencia de embriones requiere de una serie de manipulaciones de las donantes y receptoras. En dicho caso, debe recurrir a instalaciones extrañas. Es preferible que los animales tengan un periodo de adaptación previo de 1 a 2 meses antes de comenzar los tratamientos. A partir del quinto al séptimo día de detectado el celo, los embriones se obtienen por vía quirúrgica o bajo control endoscópico. Los mismos pueden ser transferidos a las hembras receptoras en forma
inmediata o bien ser congelados, como la crioconservación, para su transporte y posterior transferencia. Ítems para iniciar en el programa de transferencia embrionaria. Se debe considerar los siguientes ítems antes de iniciar en el programa. Primero, fisiología hormonal de la reproducción. 2. Estimulación ovárica para la ovulación múltiple. 3. Factores que intervienen en la respuesta a la ovulación múltiple. 4. Inducciones y la ovulación en las hembras receptoras y la sincronización del estro en donante y receptora. Quinto, fecundación en la hembra donante. Sexto, colecta de embriones. Séptimo, búsqueda de embriones. Octavo, clasificación de embriones. Noveno, siembra de embriones. Y décimo, conservación de embriones. Fisiología hormonal de la reproducción. Los tratamientos hormonales específicos en hembras donantes y receptoras se utilizan para la inducción del estro y la ovulación múltiple para hembras donantes o la ovulación para hembras receptoras y la sincronización del estro entre ambas. La GnRH o la gonadoliberina es un decapéptido producido por neuronas secretoras del sistema nervioso central. La secreción de esta hormona está influenciada por condiciones externas, como es el fotoperiodo, las feromonas, el estrés, la nutrición, e internas, como es el estrógeno y la progesterona. Su acción se ejerce a nivel de las células gonadotróficas de la hipófisis, activando la síntesis y liberación de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Esta hormona ha sido utilizada para lograr la concentración de la ovulación. La hormona folículo estimulante favorece el crecimiento y la maduración folicular de los ovocitos, induce en los folículos maduros la presentación de receptores a la hormona luteinizante y sostiene la liberación de estrógenos. Su secreción es continua y presenta dos picos, uno conjuntamente a la descarga preovulatoria de la hormona luteinizante y otro de menor intensidad 2 a 3 días más tarde. La hormona luteinizante incrementa su concentración durante un corto periodo, en forma de pulsos que decrecen progresivamente hasta su nivel basal. La hormona luteinizante participa conjuntamente con la hormona folículo estimulante en la maduración final del folículo, produce la liberación del ovocito, que sería la ovulación, y la formación del cuerpo lúteo a partir del folículo que presentó ovulación. La progesterona es un esteroide secretado por el cuerpo lúteo del ovario y en el caso de ocurrir fertilización por la placenta. La función es mantener la gestación, antes de la ovulación, participa con los estrógenos en la manifestación externa del celo. Estimulación ovárica para la ovulación múltiple. Los tratamientos con PMSG dan resultados inferiores a los obtenidos mediante la hormona folículo estimulante, debido a que por su elevado peso molecular tiene una vida media larga, 21 horas más o menos, y provoca un crecimiento folicular disperso, donde induce la formación de folículos anovulatorios y luteinización folicular prematura. Reduce la fertilidad con disminución de la calidad y la recuperación embrionaria. El tiempo de ovulación se presenta a las 54 horas post retiro de las esponjas intravaginales de progestágenos. El tratamiento más aceptado para provocar la ovulación múltiple en ovinos es la aplicación de 16 miligramos totales de la hormona folículo estimulante. La administración se realiza en dosis decrecientes, 5, 4, 3, 2 y 1. Cada 12 horas, a partir del día 12 de colocada la esponja intravaginal con progestágenos, las esponjas se retirarán a la cuarta aplicación de la hormona folículo estimulante. El tratamiento para las cabras con FSH es similar al presentado para el ovino. Para obtener una mejor tasa de fertilización, se recomienda un tratamiento corto con progestágeno en esponja intravaginal de 11 días y una dosis de PF2-alfa con 50 microgramos de cloprostenol
48 horas antes de retirar las esponjas. En las cabras de raza Cashmere, dosis de 6 a 9 miligramos son suficientes para inducir la ovulación múltiple, no así para las cabras de raza Angora. Por lo tanto, se debe ajustar la dosis según la raza con que se pretenda trabajar. La respuesta ovulatoria a los tratamientos reiterados de ovulación múltiple está subeditada al origen de la hormona folículo estimulante. Se sostiene que se presentan anticuerpos antigonadotrofinas heteroespecíficas. Aquí se puede administrar un antisuero, pero su costo es elevado. En resumen, se deben tener presentes los siguientes conceptos. 1. La ovulación múltiple debe realizarse al final de un tratamiento progestacional de sincronización de estros. 2. La duración de la estimulación es semejante al crecimiento folicular terminal, 3 días. Y la tercera, se recomienda el empleo de dosis decrecientes de folículo estimulante y crecientes en la hormona luteinizante o la combinación de la hormona folículo estimulante y la PMSG. Factores que intervienen en la respuesta de la ovulación múltiple. El factor intrínseco de cada animal juega un rol primario en la respuesta de tratamientos de ovulación múltiple. Estudios realizados en vacunos demostrados que solamente el 68% de las hembras respondió con embriones transferibles. El 32% restante inducía a las hembras sin respuesta a la estimulación ovárica, sin recuperación de embriones u ovocitos, con recuperación de embriones no transferibles. Por consiguiente, siempre se debe tener presente que un porcentaje de hembras no responderá al tratamiento hormonal de ovulación múltiple. La variabilidad individual a la respuesta hormonal de ovulación múltiple está condicionada por el estado fisiológico del ovario y por el número de pequeños folículos, de 1 a 2 milímetros, en el momento de comenzar el tratamiento hormonal con la hormona folículo estimulante. En la selección de las hembras donantes se debe tener presente la alta variabilidad individual en la respuesta ovulatoria múltiple. Para evitar un gasto innecesario de tiempo y dinero, es posible realizar una predeterminación de la respuesta ovulatoria. La respuesta individual de cada hembra donante está correlacionada positivamente con el número de folículos presentes al momento de iniciar el tratamiento hormonal de ovulación múltiple. La factibilidad de realizar una predeterminación individual por observación laparoscópica permite rechazar las hembras que darán un bajo número de embriones. La raza es otro efecto de variación, presentándose en las más prolíficas una mayor respuesta a la ovulación múltiple, embriones transferibles y crías nacidas. La estación sexual también influye sobre el número medio de ovulaciones por hembra ovina, siendo superior a la estación reproductiva con respecto al periodo de la anestro. Esta diferencia no se observó en las cabras lecheras, aunque la calidad de los embriones fue superior en la época reproductiva. Inducción de la ovulación en las hembras receptoras y sincronización del estro en donantes y receptoras. La sincronización del estro de las receptoras mediante tratamiento progestacional se realiza en forma conjunta con el lote de hembras donantes. El objetivo es disponer de un similar estado fisiológico sexual entre donante y receptora al momento de realizar la transferencia embrionaria. En las cabras se recomienda la aplicación de PMSG 48 horas antes del retiro de las esponjas. La dosis de PMSG varía según la raza y el estado fisiológico reproductivo, debido a que en las hembras donantes el celo se presenta anticipado respecto a las hembras receptoras. En estas últimas se deben retirar los pesarios 12 horas antes. En los ovinos, la PMSG se aplica al momento de retirar las esponjas y el retiro se adelanta 12 horas con respecto a las hembras donantes. Fecundación en la hembra donante. La fecundación en las hembras donantes puede realizarse mediante servicio natural, a corral o mediante inseminación artificial, con semen fresco o congelado.
El servicio corral se realiza cada 12 horas, desde el comienzo del celo hasta su finalización. En el caso de emplearse la inseminación artificial, ya sea con semen fresco o congelado, se recomienda el empleo de la técnica laparoscópica, debido a que la deposición del semen en los cuernos uterinos y en proximidad del sitio de fertilización permite aumentar la tasa de fertilización, así como reducir las dosis de inseminación. Dosis de inseminación. Los siguientes son dosis de inseminación de referencia por la inseminación artificial con semen fresco, en millones de espermatozoides. Cervical, 400 a 600 en caprinos, 800 en ovinos, perdón. Laparoscópica, 80 en ovinos, 100 en caprinos. La dosis seminal empleada en la inseminación artificial laparoscópica con semen congelado en caprinos y ovinos es de 100 millones de espermatozoides. Momento óptimo de realización de la inseminación artificial. En ovinos es recomendable realizar la inseminación artificial laparoscópica con semen fresco a las 32 horas de iniciado el celo. En el caso de utilizarse semicongelado, es conveniente realizarla entre las 40 a 44 horas. Han obtenido una tasa de fertilidad del 70 al 80% al realizar la inseminación artificial indistintivamente a las 42 o 55 horas. En caprinos, se recomienda realizar la inseminación artificial laparoscópica con semen fresco entre las 20 y 24 horas post inicio al celo. Si se utiliza semen congelado, se aconseja realizar a las 46 horas. Tasa de fertilización. En ovinos, mediante la inseminación artificial con semen fresco, se han obtenido tasas de fertilización del 77% y 93% en la inseminación artificial cervical y laparoscópica, respectivamente. La eficiencia de fertilización con el empleo de semen congelado ha presentado resultados variables. En caprinos se obtuvieron porcentajes de fertilización del 32%, inseminación artificial cervical y 65% en inseminación artificial laparoscópica con semen fresco y 75% con semen congelado. La fertilidad de la inseminación artificial en las hembras multiovuladas es menor respecto a la inseminación de animales testigo no tratados. La tasa de fecundación no se puede incrementar por medio de un mayor número de inseminaciones o elevando la concentración espermática de la dosis inseminante. Colecta de embriones. La metodología empleada para la obtención de embriones consiste en inyectar un medio líquido para producir una corriente de arrastre, que se puede llamar lavado o flushing, a través de los cuernos uterinos. En general, la colecta de embriones se realiza entre los días 5º a 7º en ovinos y 6º a 7º en caprinos. Posteriormente, el día del inicio del celo, que se puede considerar el día 0, en ovejas se realizan la colecta de embriones en el 7º día post retiro de las esponjas. La razón de estos tiempos se deben a los siguientes fundamentos. Primera, los embriones están en el tercio superior de los cuernos uterinos. Segunda, presentan la membrana pelúcida necesariamente como barrera sanitaria. Tercera, la congelación se realiza en estado de mórula compacta o blastocitos. Las técnicas para la colecta de embriones en los rumiantes menores, técnica quirúrgica y técnica no quirúrgica, que ya se habló anteriormente. Bueno, la técnica quirúrgica, la hembra se ubica en un plano inclinado en una camilla, cabeza hacia abajo. Se rasura y se desinfecta el campo operatorio. Se realiza una laparotomía media de 5 a 7 centímetros y de 3 centímetros por delante de la ubre. Antes de comenzar con la recuperación embrionaria, se realiza la exteriorización de los ovarios para determinar la respuesta ovulatoria.
La intervención consiste en la colocación de una sonda que en su extremo dispone de una aguja con una punta no traumática y con dos perforaciones laterales y una central. Se realiza una punción en la unión útero-tubárica y se enhebra la sonda en el interior de la luz del cuerpo uterino. También es posible ubicar una sonda de Foley en la bifurcación de los cuernos uterinos, recuperando el líquido de colecta por la misma sonda. El medio recuperado es volcado en cajas de Petri cuadriculadas para proceder en la búsqueda de embriones bajo lupa. Esta técnica permite una recuperación del 70% de los embriones. El inconveniente que presenta es la formación de adherencias postquirúrgicas, que reducen la eficiencia de posteriores recuperaciones embrionarias. Técnica no quirúrgica. Se realiza 3 punciones en la cavidad abdominal. La primera permite introducir el laparoscopio. La segunda, una sonda de 3 vías. Cada vía corresponde a, digamos, la primera es a la entrada del PBS, la segunda es la salida del PBS y la tercera es la insuflación del balón. Y la tercera punción es una pinza no traumática. Esta pinza permite la manipulación del tracto reproductivo a fin de hacer avanzar la sonda por la luz uterina y fijar la unión uterina tubárica durante el flujo del PBS. Esta técnica requiere un muy buen entrenamiento y su costo es elevado debido a la necesidad de disponer de un laparoscopio. Presenta una menor eficacia en la recuperación de embriones, un 60% más o menos. La obstrucción de la sonda por coágulos o mucus representa a veces una gran dificultad, pero su ventaja es que no crea adherencias y por lo tanto no se disminuye el porcentaje de recuperación embrionaria en intervenciones sucesivas. Independientemente de la técnica de recuperación embrionaria utilizada, y si se desea contar con la segunda de que las hembras donantes no han quedado preñadas, se recomienda la administración de prostaglandina PF2 alfa al final de las intervenciones. Búsqueda de embriones. El PBS recolectado es vertido en una placa de búsqueda de embriones. La búsqueda se realiza bajo lupa y con sumo cuidado. Se recomienda efectuar siempre una segunda lectura de la placa. A medida que se identifican los embriones, los mismos son aspirados mediante micropipetas y colocados en una caja de Petri con PBS enriquecido, con suero al 10% o BSA al 4%, a resguardo de la luz y a temperatura de laboratorio. Una vez finalizada la búsqueda, se procede a la clasificación de los embriones. De ser posible, es importante utilizar campana y aire filtrado. Cabe recordar que se debe trabajar en condiciones estrictas de esterilidad. Clasificación de embriones. Se realiza en base a sus aspectos morfológicos. Una fina pipeta de vidrio permitirá mover los embriones para poder observarlos desde distintos ángulos. Se debe observar la integridad de la membrana pelúcida y su esfericidad. El embrión debe tener un desarrollo acorde con el día de colecta. Se tolera hasta un máximo de 48 horas de retraso en el día sexto o séptimo. Se deben destacar los embriones de menos de 32 células. Las células deben ser claras y de contorno regular, siendo la opacidad signo de degeneración. Siembra de embriones. Se recomienda que el tiempo transcurrido entre la recuperación de los embriones y su siembra no superen las 2 horas. Si se trata de embriones previamente congelados, el tiempo entre descongelamiento y siembra se reduce a 20 o 30 minutos. El sitio habitual de siembra de los embriones es el cuerno ipsilateral del ovario con cuerpo lúteo. Los dos métodos más utilizados en la siembra de embriones son el quirúrgico o no quirúrgico. En ambos casos se procede a realizar una punción en la cara dorsal del cuerpo uterino y en su tercio superior. En las cabras lecheras se ha determinado una tasa superior de supervivencia embrionaria cuando se realiza una siembra doble. En los ovinos, la eficiencia global es mayor cuando se siembran embriones por hembra receptora. Hay una técnica
que se llama técnica combinada, en la cual se identifica el cuerpo uterino por laparoscopia, se realiza una pequeña incisión de 3 centímetros en la línea media abdominal y mediante una pinza se exterioriza el cuerno uterino para realizar la siembra embrionaria. La tolerancia en el tiempo de sincronización del estro entre donante y receptor es de más o menos un día. A mayor sincronización, mayor es la eficiencia de la transferencia. Cabe consignar que se ha mencionado el efecto donante como la variabilidad 0 a 78% que se puede presentar en la tasa de sobrevivencia de embriones para una igual calidad embrionaria entre distintas madres. Conservación de embriones. Aquí se van a dar dos partes: conservación por enfriamiento a 4 grados centígrados y conservación por congelamiento en nitrógeno líquido. La conservación por enfriamiento a 4 grados centígrados cabe la posibilidad de conservación de embriones que permiten la difusión del material de alto valor genético. Para un transporte a corta distancia, la refrigeración a 4 grados centígrados permite su conservación por 24 horas en medio de cultivo. La velocidad de enfriamiento se realiza a razón de 1 grado centígrado por minuto o en forma directa. El calentamiento de los embriones se realiza a 0,6 grados centígrados por minuto o bien se coloca directamente a 37 grados centígrados en PBS enriquecido. Se examina la lupa si se selecciona y se siembran inmediatamente. El porcentaje de sobrevivencia varía entre el 35 y el 48%. Conservación por congelamiento en nitrógeno líquido. Al igual que el semen de estas especies, es posible realizar el congelamiento de sus embriones y mantenerlos en nitrógeno líquido por periodos prolongados. Este método de conservación ha permitido la comercialización internacional y, por ende, la difusión a nivel mundial del material genético. El procedimiento consiste en someter las células embrionarias a cambios osmóticos y a la incorporación de medios crioprotectores. Estos compuestos son capaces de penetrar en las células por difusión simple y su función es retardar la formación de los cristales de agua por medio de descensos del punto de congelación. El medio que contiene los embriones es más rico en agua que el medio intracelular. Por lo tanto, al comienzo del congelamiento, la formación de los primeros cristales de hielo se produce en el medio extracelular, generando la salida de agua intracelular por difusión hacia el exterior y disminuyendo la formación de hielo intracelular. Los tiempos y la velocidad del proceso de congelamiento determinan la futura viabilidad del embrión. El congelamiento. Una vez recuperados los embriones, estos se seleccionan y colocan durante 10 minutos en soluciones crecientes de etilenglicol, en PBS a entre 20 y 25 grados centígrados. Finalizada esta etapa, se colocan unas pajuelas de 0,25 pajuelas para semen. Es importante, centímetros cúbicos. Es importante rotular las pajuelas indicando las hembras donantes, la raza, el número de embriones y la fecha. Los embriones van acondicionados con PBS en la pajuela, separados a ambos extremos por un espacio de aire y una columna de PBS. A continuación se sella la pajuela con alcohol polivinílico. Las pajuelas se disponen en el congelador programable o bien se puede utilizar un congelamiento manual. Para esto es necesario disponer un cilindro de acero donde se ubican las pajuelas y el sensor de un termómetro unido a un vástago agujereado con barra en T que permite graduar el descenso del conjunto en la boca del termo de nitrógeno. El tiempo entre colecta y congelamiento no debe superar los 40 minutos. El descenso de temperatura se realiza a razón de 1 grado centígrado a 3 grados centígrados por minuto, hasta menos 7 grados centígrados. A los 30 segundos de permanencia en esta temperatura se procede a realizar el seeding o la inducción a la cristalización. Posteriormente, la temperatura se mantiene a menos 7 grados centígrados durante 10 minutos, que se llama el tiempo de equilibramiento.
al término de las cuales se continúa el descenso térmico a razón del 0,3 grados centígrados por minuto hasta menos 35 grados centígrados. El tiempo de estabilización a menos 35 grados centígrados es de 15 minutos. Luego, las pajuelas se transfieren al termo de nitrógeno líquido y se sumergen en este medio a menos 196 grados centígrados. El seeding se realiza mediante dos contactos de 2 a 3 segundos cada uno sobre el borde de la fracción del aire situada por encima de la fracción que contiene los embriones, por medio de una pinza enfriada de nitrógeno líquido. También existe otra técnica de congelamiento que es la vitrificación. El principio físico se basa en someter a los embriones a una alta concentración de crioprotector de manera que se evite la formación de cristales de hielo. Técnica de descongelamiento. El descongelamiento de los embriones se realiza en agua a 37 grados centígrados durante 30 segundos. Posteriormente se realiza la extracción progresiva de crioprotector en etapas sucesivas, 5 a 10 minutos cada una, sumergiendo los embriones en placas con concentraciones decrecientes de etilenglicol. Y luego se los pasa a una placa con PBS. Seguidamente, se realiza una evaluación de las características morfológicas en donde en este examen se llevará a cabo una selección de embriones debido a los daños que se presentan por el proceso de congelamiento y o descongelamiento como valor de referencia, en donde se acepta entre un 10% y un 30% de embriones dañados. En la especie ovina, los porcentajes de embriones viables post-descongelamiento son superiores para los blastocitos respecto a las mórulas, 67% versus 31%. En la especie caprina, se ha observado una mayor sobrevivencia en los embriones en estado de blastocitos expandido o sin pelúcida. El inconveniente de realizar el congelamiento en ese estadio embrionario es la restricción sanitaria para los embriones sin membrana pelúcida. Eficiencia reproductiva de la transferencia de embriones. A continuación, se presentan valores medios de la eficiencia de los valores de las etapas de la transferencia de embriones. El número de cuerpos lúteos por membrana donante en caprino es de 14 a 15, en ovino es 11. Número de embriones más óvulos recuperados por vía quirúrgica, 70 a 80% en ambas especies. Tasa de fertilización por inseminación artificial laparoscópica, en caprino el 75% y el ovino el 80%. Tasa de selección de embriones para congelamiento, 80-90% en ambas especies. Tasa de selección de embriones post-descongelamiento, 70-90% en ambas especies. Porcentaje de preñez, en caprinos, 70,5% quirúrgico, 75,6% no quirúrgico. En ovinos, 69% quirúrgico, 74% no quirúrgico. Número de crías nacidas por hembra donante trazadas al azar. Transferencia embrionaria inmediata. En ovinos, 4 corderos o ovejas donantes. Caprinos, 5 cabritos o cabra donante. Transferencia embrionaria congelados. En ovinos, 2 a 3,2 corderos o ovejas donantes. Caprino de 2 a 3,6 cabritos o cabras donantes. El tratamiento mediante el uso de agonistas de gonadotropinas o hormona folículo estimulante y HCG, se ha reportado una duplicación en el número de cuerpos lúteos. Partición de embriones. La posibilidad de realizar la partición de embriones permite incrementar la eficiencia a valores de 94 al 131%, que son los corderos nacidos cada 100 embriones partidos. Para realizar esta técnica es necesario disponer de un micromanipulador cuyo costo limita su empleo. La participación de embriones brinda la interesante posibilidad de disponer de animales gemelos para realizar investigaciones en genética. La eficiencia en el porcentaje de preñez cuando se realiza la transferencia embrionaria partidos y congelados es baja. Conclusiones generales.
La transferencia embrionaria puede incrementar el número de crías de una hembra genéticamente superior, permitiendo obtener en promedio 4 crías por tratamiento de ovulación múltiple. Actualmente, las técnicas modernas de reproducción animal están orientadas al incremento de la eficiencia en el número de crías por hembra donante y, consecuentemente, a la reducción de los costos operativos. Este valor puede incrementarse al mejorar la respuesta ovulatoria, así como predeterminado las hembras que responderán al tratamiento hormonal mediante observación laparoscópica. No cabe duda que actualmente la transferencia embrionaria es el método más seguro en el aspecto sanitario para realizar la importación de los diferentes biotipos de alta producción. El incremento del comercio internacional de material genético mediante la transferencia embrionaria demuestra la importación que tiene esta técnica como reaseguro sanitario frente a las enfermedades exóticas y como herramienta del mejoramiento para la protección animal. Hay que tener en cuenta las condiciones anatómicas fisiológicas de los distintos tipos de razas. Hay unas que por su condición corporal pueden ser óptimas, otras por su acumulación de grasas o estado deplorable no son animales ideales para entrar a estos sistemas que aparte de ser complejos son muy costosos. La variación entre la edad puede ser un factor clave. Los animales jóvenes requieren dosis mucho mayores de cierto tipo de hormonas que los adultos. Si se realizan estos procedimientos, hay que evaluar y clasificar los animales según su edad. La transferencia de embriones fortalece la genética y un establecimiento en menor tiempo, multiplicando hembras de alta calidad para poder seguir trabajándolas. Obtener excelentes resultados de los excelentes tratamientos que se deben evaluar sobre varios factores que deben ser tomados en cuenta a la hora de seleccionar el animal, como se ha dicho, que es la raza, la edad, estado sanitario, nutrición, medio ambiente, tipo de hormona y tipo de protocolo. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. La bibliografía.